Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sonia y Yuri, ustedes inician, ¿sí? Así mismo, profe. Cuando ustedes dispongan. Bueno, aguardo que la compañera Yuri pueda ir proyectando los power. Perfecto. Ujú. Buenas tardes. ¿Se puede ver el slide? Sí, se ve bien. Súper, compañera. Si pones en el uno, Espérame que... bien, muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, profesores. Buenas, Iniciamos nuestro tema del día de hoy en el siguiente, el enfoque tradicional y el constructivista en educación superior. Siguiente, por favor, compañera. Ahí se ve el slide. sí se ve. Sí, ahora sí. Aquí seguro. Podemos pasar a introducción, Yuri. Ok, ahora sí. Ahí sí. Es Ahora sí. bien, bien. Muy bien, gracias. Bueno, en cuanto a la educación superior de hoy en día, que representa una situación complicada en cuanto al enfoque académico que se puede dar también, porque muy tenemos en cuenta lo que es el enfoque tradicional y el constructivista de hoy en día. En realidad es a nivel general académico. Siguiente, por favor. Bien. Cuando hablamos del enfoque tradicional, estamos hablando de lo que era la escuela anterior, en la que se basaba el docente era el centro de todo. El alumno era generalmente el que estaba allí sentado y el que estaba recibiendo lo que es la información. Era un plano eh, poco interactivo del alumno con el docente. Siguiente, por favor. Bien. Cuando hablamos de las características principales de lo que es el enfoque tradicional, hablamos del rol docente, como estaba mencionando,
el docente es figura central y el que transmite los conocimientos. Y el método de enseñanza generalmente era expositiva y basada en conferencias. El método de evaluación está centrada en exámenes que miden la retención de la información del alumnado. Y por último, en cuanto al contenido educativo, es más estructurado. No es tanto como el día de hoy hablamos de lo que el currículum es flexible. Siguiente, por favor. Muy bien. Hablamos también en cuanto a este enfoque, ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que facilita la transmisión de conocimientos y permite estandarizar también los contenidos y métodos. En cuanto a la desventaja, tenemos que limitar el pensamiento crítico y creativo que tanto queremos que hoy en día nuestros alumnos puedan ir trabajando y ejercitando. También los estudiantes pueden desmotivarse al no sentirse parte e involucrados de manera real en su crecimiento académico. Un poquito en eso quiero ahondar un poco, profe, porque tanto el enfoque tradicional así como el enfoque constructivista, creo que se tendría que apartar. Eh, hay eh, ciertas características de lo que es el enfoque tradicional que sirve bastante todavía hoy en día. Entonces, yo creo el ir descartando de repente no creo también que sea muy manera, ¿verdad? Porque una función muchas veces hay, de repente depende también del grupo de alumnos que tengamos, cuál sea la realidad y las necesidades específicas del grupo de alumnos que tengamos. Porque en la escuela tradicional nos enseñan también por repetición, profe. Y hoy en día la ciencia también nos dice que aprendemos por repetición. Entonces, eso de la escuela tradicional yo creo que se puede rescatar. Bueno, voy a pasar, Hasta ahí. bueno, voy a Sí. hablar sobre lo que sería el enfoque constructivista, ¿verdad? El enfoque Ujú. constructivista, por ejemplo, se basa en la idea que el estudiante, ¿verdad?, constituya su propio conocimiento a través de la interacción en su entorno y que tenga su resolución del problema. ¿Qué es lo que hace el papel, el rol del docente en este enfoque constructivista? Él actúa como un guía, como un facilitador, ¿verdad?, promoviendo el aprendizaje activo o colaborando en el pensamiento crítico del alumno. La enseñanza se adapta a los intereses y necesidades del estudiante y la evaluación se centra en el proceso o en el desarrollo de competencia, ¿verdad? Más allá de la memorización, lo que sería diferente, la diferencia entre la tradicional, ¿sí? Bueno, las características principales también dividimos lo que sería el rol del docente, que como le dije anteriormente, que el rol del docente sería un guía o el facilitador del aprendizaje, promoviendo que el alumno tenga esa participación activa, ¿verdad? Y como es un método de enseñanza, es basada en resolución de problemas, proyectos y colaboraciones, ¿verdad? El estudiante constituye su propio conocimiento a partir de sus experiencias propias. Y la evaluación, por ejemplo, se hace de forma procentual, formativa, ¿verdad? Valorando tanto los resultados como el proceso en el que, ¿verdad?, del que va pasando el alumno. Usa portafolios, puede ser debates, análisis de casos, como también proyectos. Y el contenido educativo es más flexible y adaptado a las necesidades e intereses del estudiante, ¿verdad? Integra la teoría así como la práctica, ¿verdad? Resolviendo los problemas reales. También tiene sus ventajas y desventajas este enfoque constructivista, ¿verdad? Que sería fomenta lo que serían las ventajas, fomenta las habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía, ¿verdad? También relacionada al aprendizaje con contextos reales y significativos. Y lo que sería la desventaja, ¿verdad? Requiere más tiempo, recursos para planificar y ejecutar. Puede ser un desafío para el estudiante y docente
acostumbrados al método tradicional, ¿verdad? Que ya estamos acostumbrados al método antiguo, esto requiere más tiempo y, como se dije ya, la planificación para poder ser ejecutado. Bueno, más o menos acá el cuadro comparativo donde muestra lo que sería la tradicional y el constructivista. Ahora, como le dije anteriormente, la ventaja, las desventajas, que ya le habló la compañera también sobre el tradicional, y los ejemplos, por ejemplo, que puse. Ejemplo del tradicional sería la relación de uno a muchos, es decir, un solo maestro para varios alumnos. A diferencia del constructivista, suele haber un poco más de docentes. El docente es el protagonista y el alumno es un rol pasivo. Eso va cambiando, ¿verdad? El docente transmite conocimiento al alumno, quien debe memorizarlo. La educación se centra en la capacidad de los alumnos para recordar información. Eso era el método tradicional. Y el constructivista, por ejemplo, ya es diferente, ¿verdad? Realizar cronología de las fechas, una tarea de historia, ya que además de conocer las fechas, sucesos, se aprende a hacer la cronología. También participan en foros, debates, donde el conocimiento se genera a partir de la forma de pensar e intereses de cada persona. Y pasando. No sé si se conectó la compañera. Sí. En conclusión, tenemos en la educación superior un método educativo efectivo puede combinar ambos enfoques, aprovechar la claridad y organización del método tradicional para establecer bases sólidas e integrar el constructivismo para desarrollar competencia práctica, reflexiva y colaborativa. Esta integración permite responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes, preparando los futuros profesionales para enfrentar con éxito los retos de un mundo en constante transformación. Bien, entonces, haciendo así como un resumen, porque mencionaron aspectos muy importantes, puntuales sobre todo, les consulto, ¿cuál es la ventaja y desventaja más importante o resaltante que ustedes pueden decirme sobre el uso del enfoque tradicional y el enfoque constructivista en educación superior? Cualquiera de las tres. ¿Cuál es la ventaja que tiene la parte tradicional y cuál es la ventaja que tiene? Obviamente tiene muchas ventajas, pero ¿cuál es la ventaja y la desventaja de cada uno de estos enfoques? La más importante. Bueno, para mí, profe, lo más importante sería que el enfoque constructivista en relación al alumno, por lo que el alumno que construyendo su conocimiento a través de lo previo y entre lo que va adquiriendo también en el paso de la preparación académica. Eso es lo que yo rescataría de lo que es enfoque tradicional en la que sus conocimientos previos. Bien, justamente, Sonia, vos mencionaste algo muy importante que decía que cada uno de estos enfoques, si bien tiene ventajas y tiene desventajas, siempre hablamos nosotros que no hay un enfoque puro, ¿sí? Es decir, nosotros podemos rescatar aspectos importantes o positivos de cada uno de estos enfoques. El enfoque tradicional
¿Qué es lo que nos permite? Decimos, no, pero eso ya es la vieja escuela. Bien, lo es, ¿sí? Hemos obtenido aprendizajes memorísticos, una estructura bastante cerrada, no se prestaba para la participación del estudiante, pero hemos logrado también algunos aspectos importantes, tales como la disciplina, eh, el cumplimiento, la responsabilidad, pero conjugando estos elementos con un enfoque mucho más activo, mucho más dinámico, que tiene que ver con la construcción. ¿Qué quiere decir construir? Ya tenemos nosotros bases, ¿sí? Y en base a esa base que tenemos, vamos construyendo nuevos saberes, nuevos aprendizajes que finalmente deben cumplir una función fundamental, que es esto que mencionó la compañera también, la contextualización. ¿Qué quiere decir? El estudiante puede saber todo de memoria, bien, genial, tiene una memoria fantástica, pero puede fallar. Nosotros que somos docentes tenemos que aprender a dar respuestas. El que es médico debe, si bien debe saber cuál es el medicamento, pero todas las enfermedades y sus complicaciones son diferentes, entonces debe saber qué medicamento debe recetar para tal o cual síntoma. El abogado debe saber conceptos, debe saber normativas, sí, pero debe saber también en qué momento los va a aplicar, sí. Y esos aprendizajes se van construyendo, tanto deberían construirse en la universidad, debe construirse ya, después se va afianzando ya en el campo laboral. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos enfoques desde el ámbito educativo, mencionaste puntos relevantes. Decías, el alumno era el receptor del aprendizaje. Es decir, recuerdan que estábamos sentados unos detrás de otros. Hoy nuestra reforma ya nos exige otra dinámica. Dicen algunos, pero ¿qué importa si se sienta uno al lado de otro, uno detrás de otros? Importa. ¿Por qué? Porque vernos los rostros, por más que no sean de nuestro agrado, qué sé yo, las relaciones interpersonales son otra cuestión también que se deben trabajar en el ámbito educativo, ¿sí? No le vamos a querer a todos porque esa no es la intención, pero debemos establecer la relación interpersonal con el otro, con el compañero, se debe dar a través del día a día, ¿sí? Entonces, es importante manejar estos enfoques y sus características de manera a poder aplicarlos al contexto. Decías también, Sonia, que depende mucho del grupo de estudiantes que nosotros tengamos, porque sabemos que hay grupos que trabajan muy bien en la dinámica colaborativa, conformamos equipos de trabajo, van trabajando en forma armónica, pero tenemos otros grupos que son difíciles, que no quieren trabajar, que no están motivados. Entonces siempre es importante ir identificando cuáles son las técnicas apropiadas para poder intervenir con este tipo de estudiantes. Decías también la evaluación. Voy a mencionar aspectos del enfoque tradicional y constructivista para que veamos también la diferencia. Anteriormente Sí. éramos considerados como números, de hecho hasta hoy seguimos formando parte de una estadística, pero era, ¿pasaste o no pasaste? Tenía 5 4 3. Ah, bueno, terminó. Sin embargo, hoy también seguimos teniendo esa escala numérica, pero lo vamos trabajando en forma de procesos que también muchas veces lo vemos con un significado de un sinfín de oportunidades. ¿Es así, Sonia? Así mismo es, profe. Incluso hoy en día, con el proceso nada más el alumno ya obtiene el 70%. Entonces, un aplazo es difícil que se dé, a no ser que el alumno se ausente en demasía, ¿verdad? Mm. Solo en Es ese caso podría difícil, darse ya. pero no es imposible, ¿verdad? Porque tenemos casos y casos nuevamente en los que vienen. Sabes que el profesor me aplazó, el profesor no me consideró, sin embargo, la responsabilidad
es compartida. Yo soy el estudiante y el que se aplazó fui yo, ¿verdad? Porque yo he tenido también varias experiencias. Profe, me aplazaste y yo no te aplacé porque yo no rendí. O sea, yo corregí, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar también estas cuestiones con los padres. Si nos situamos nosotros en un contexto escolar de educación media o de educación inicial, escolar básica, conversar con los padres. Ya en este ámbito universitario, particularmente cuando inicio los módulos, siempre doy a conocer ya cuál es la dinámica, cuáles son los indicadores que vamos a estar trabajando, de manera que el estudiante conozca qué es lo que va a trabajar y qué es lo que va a lograr o debe lograr, ¿verdad? Entonces, como dice aquel dicho, quien avisa no traiciona. Entonces, la evaluación es así. Se debe conocer, el estudiante debe manejar eso. Y en el enfoque tradicional, si tenía cinco, genial, si tenía cuatro, pero ¿por qué? Bueno, tuviste cuatro y punto. O sea, estas comunicaciones efectivas tampoco había, no se daba este escenario en el enfoque tradicional. También dijiste algo sumamente importante, el punto que siempre hablamos desde el módulo 1 hasta el módulo 9, la importancia que tiene crear estos espacios donde los estudiantes puedan desarrollar o optimizar el pensamiento crítico reflexivo, ¿sí? No es solamente, no, pero esto está mal y analizamos un caso y está todo mal, pero ¿qué hacemos nosotros como docentes universitarios para que el estudiante pueda decir, bueno, esto está mal, pero ¿qué es lo que nosotros podemos proponer? Siempre que hablamos nosotros de estas técnicas que son sumamente útiles, los estudios de caso, por ejemplo, el que presentó la compañera Leticia en la clase anterior, esto también se dan cuenta cómo propicia ese análisis de lo que es un punto o un tema y relacionarlo con otro tema. Entonces nos abre un panorama mucho más amplio de lo que son, de los aspectos que tiene cada uno de esos temas. ¿Sí? Y decías también la desmotivación que tenían antes, porque bueno, como siempre menciono el ejemplo, la pizarra verde y la tiza blanca, y que ya está todo escrito y que el alumno venía y copiaba nomás. Yo no creo que nuestros alumnos estén muy contentitos, ¿verdad? Al venir y ver una pizarra toda escrita. Sin embargo, nuestro enfoque constructivista, como lo dice la palabra, construir, a través de una palabra base que nosotros podamos presentar al estudiante, ¿cuáles son que nosotros manejamos sobre este concepto? Y vamos lanzando palabras claves y juntos vamos construyendo nuevos aprendizajes. Entonces, cada uno de estos enfoques tiene algo positivo, se rescata lo bueno y se desecha lo malo y vamos adelante buscando nuevos aprendizajes. Me gustó mucho esta presentación, bastante específica. Trabajaron también ustedes, se incorporó la nueva compañera. Como les escribí ayer en el grupo, nuestros módulos, los módulos que trabajamos, se destacan y se caracterizan más bien por la participación del grupo, ¿sí? Porque ustedes se están preparando para un ámbito universitario también, para que ustedes puedan ejercer luego, esa es la idea de la especialización, porque de otra forma, si vamos a hacer otra vez tradicionales, yo les puedo enviar un material de PDF y ustedes se sientan y leen cuando puedan, pero la idea es que nosotros podamos compartir experiencias. Somos profesionales de diferentes ámbitos y siempre aprendemos algo, eso yo les garantizo. Tenemos compañeros que son médicos, otros compañeros que son del ámbito de derecho y he aprendido también yo muchísimo con ellos, ¿sí? Entonces, bienvenidos, bienvenidas en este caso las otras dos compañeras que se incorporaron a este grupo fantástico de la especialización de la didáctica universitaria. Bien. Así mismo, gracias, profesora. A modo Gracias, de profe.
Vamos al comentario. En relación al trabajo entregado, hay un pequeño cuestionario a realizar después de la exposición Ah, bueno, que genial. figura en el trabajo entregado. Ah, bueno, perfecto. Así es. Gracias, profesor. Bueno. Gracias, compañeros. Mientras, entonces, los compañeros del otro grupo, está el compañero Milciades, el compañero que lidera también es Edison, está la compañera Fabiana y estaba una compañera Patricia, pero creo que ella no está. Ustedes me dirán. Asimismo, profe, la licenciada Patricia, que ayer se incorporó, volvió a dejar el curso y creo que estaré ya empezando en enero recién. Ah, bueno, sí, porque ya seguramente le iba a forzar por ser el último día, pero de igual manera nos vamos a seguir encontrando. Cuando ustedes dispongan, iniciamos, ¿sí? Le quiero pedir un favor, profesora. Yo tengo problemas con el audio de mi notebook, por lo tanto estoy con mi celular. Sí, Y me gustaría, si no es molestia, enviarle las diapositivas para que usted pueda sí, sí, envíame más. explicar. Por favor. No hay problema, envíame más. Yo le envié en el privado. Perfecto, voy a mirar. Bien. El tema del grupo 4 es el enfoque globalizador y la interdisciplinariedad en educación superior. Vamos a utilizar el método de la argumentación. En el grupo, o sea, los integrantes del grupo son la doctora Fabiana Batista, médico cirujano, el licenciado Milciades Espinosa, es licenciado en educación artística y quien les habla soy Edison Martínez, ingeniero en informática. Si me están eh, escuchando, por favor, los compañeros del grupo. Sí, estoy. Sí, acá estamos. Sí, seguimos.
Empezamos por la introducción que se va a encargar Sí, la doctora Fabiana. está bien. Buenas noches a todos, a doutora, a la professora. Um gusto fazer parte desse grupo e estou muito contenta com a qualidade e com a dedicação. Bueno, todo nuestro trabajo entonces se trae el contexto de cómo la educación y el desarrollo de la información y la utilización de la información está ahora contemplada en nuestros días. Entonces, notamos o quê? Que temos as pessoas capacitadas, temos uma pessoa que vão a aceder a essa informação, a essa tecnologia, e muitas vezes aí tudo se queda um pouquinho complicado. E esse trabalho direcionou-se a problemas, então, que temos acá, que todos conhecem, todos sabem, pero todavia aún temos grandes desafios a atender. E aí, então, vamos falar, então, como problemas da segurança alimentar não se habla francamente, abertamente, pero nós outros já vivemos uma grande, enorme pandemia da obesidade, todos sabemos, pero alguma coisa passa que também não se consegue arreglar muito bem isso. Depois também com a saúde, tivemos a pandemia de Covid, e aí todos os dramas e temas que tivemos, os conflitos armados, a questão de condições básicas de água potável, tratamento de esgoto, a perda da biodiversidade por as construções e as modernizações que acercam a nós outros, e temos em consequência os grandes câmbios climáticos que se esperava para 2050 e agora já temos reflexo, e havemos ainda que o acesso ao conhecimento, que aún é difícil, pero também temos alguma coisa muito particular, que además do acesso ao conhecimento, é o que? A utilização do conhecimento. Passa ao próximo, porfa. Bueno, entonces todo eso, todo que está muy lindo, muy tecnológico e está em nossa didática, em nosso aprendizado e compartilhamento com nossos alunos ou personas ou equipe, temos então que proponer ou identificar como que vamos fazer toda essa harmonização, de não se acabar com tudo para equilibrar todo e ter a ensinança e a aplicação de isso para conseguir ter um equilíbrio. E aí temos, assim como falou a companheira, o grupo anterior da educação, que antes era absoluta, que se hablava e pronto, e aí estamos por um processo que é construtivo, e aí esse médio, eu sinto que necessitamos então ser como inspiradores, facilitadores da comunicação, a fazer esse processo de reflexão, pero la conscientização. Então, com isso, temos o quê? O acesso a muitas informações de uma forma muito rápida, tão espantosa que muitas vezes nos custa a acompanhar, e aí é necessário que então como um cozer das informações para que se possa blindar e aí fazermos com eficiência e eficácia. E aí sim, ligaríamos assim ao enfoque integral de aprendizagem com significativo importante e com líderes diferenciais a destacar em nosso momento ou hasta para um legado. Próximo companheiro. Licenciado Mercedes. Buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí. Muy bien.
Eh, un gusto estar acá haciendo parte del grupo también, así como dijo la compañera. Me toca hablarles sobre el enfoque globalizador. Así como su nombre lo dice, tiene un enfoque global que busca transformar muchos aspectos de la vida de las personas. Transformar en el sentido de que eh, ya no estamos aislados en nuestro mundo, así como decían las otras compañeras, o sino que hoy por hoy en la educación buscamos lo que se llaman capacidades. Y uno es capaz cuando es capaz, uno tiene la capacidad, logra esa capacidad cuando es capaz de resolver ciertas situaciones problemáticas. Y la educación superior no se escapa a eso. Eh, tiene también, debería de tener una visión amplia e integrada del conocimiento. Uno no puede tener un conocimiento aislado sin poder, sin tener una vista panorámica de lo que es el mundo hoy en día, ya que la información llega en segundos en todas partes, ¿verdad? Uno busca que el alumno, por ejemplo, tenga habilidades críticas, sepa diferenciar lo bueno de lo malo, sepa utilizar, sepa entender también las múltiples culturas que tenemos en nuestro planeta, eh, sepa tener un pensamiento sistemático, que pueda sistematizar lo que lee, que pueda entender, ya que se habla muchísimo también de que falta mucha lectura comprensiva, entonces sepa hacer todo eso y sepa entender a partir de ciertas situaciones, poder crear soluciones para tener o sea que para tener un desarrollo de vida más, de mejor calidad también, no solamente un conocimiento, vamos a decir, así como dijeron los compañeros, no solamente conocer fechas, conocer fórmulas, saber dibujar nomás, sino saber entender para qué me va a servir todo eso todos esos conocimientos que estoy adquiriendo. Entonces, así como dice ahí, para los problemas globales se necesitan soluciones globales. No, eh, lo, lo que ocurre en el mundo no podemos estar aislados de lo que ocurre en el mundo. A eso se refiere el enfoque globalizador. Siguiente diapositiva, por favor. Después se habla de las técnicas del enfoque globalizador. Eh, lo primero, dice, aprendizaje basado en problemas. Así como dije, eh, hoy por hoy la educación se basa muchísimo en desarrollo de capacidades y competencias. Uno es competente cuando es capaz de resolver situaciones de la vida real. Si yo no me sirve de nada saber de memoria todo, pero no saber utilizarlo en el lugar adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero que es ingeniero o sea que informática, si es que no es capaz de aplicar para solucionar un problema informático los conocimientos que tiene, entonces no le sirve. Debería de ser integral. Eh, y esos pueden ser, por ejemplo, se puede aplicar, por ejemplo, para hacer campañas sobre el cambio climático, eh, la pobreza, la migración, a todos esos problemas se pueden diseñar soluciones como para poder entender. ¿De acuerdo? Se presenta un problema y de acuerdo a esos problemas uno va diseñando las soluciones. También se usa muchísimo la creatividad eh, as- para poder solucionar esos problemas.
El segundo punto habla de la movilidad estudiantil eh, e intercambio. Cuando hablamos de la movilidad estudiantil e intercambio, se habla de programas internacionales para eh, para que el alumno pueda vivir también situaciones que son ajenas a lo que son los problemas locales que uno tiene. Ese intercambio puede ser un intercambio internacional de alumnos o también puede ser experiencias virtuales que fomentan la comprensión intercultural y la empatía global. Para que se pueda entender, estos intercambios se trabajan para que se pueda entender lo que se llama, vamos a decir, para que podamos entender las diferentes culturas que nos rodean. Por eso siempre a mí me llamó muchísimo la atención el tema de los intercambios estudiantiles. Normalmente conocemos personas que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos como programas de intercambio y vienen y estudian en nuestro país. Vienen a formar parte de nuestra cultura, a entender nuestra cultura y así poder desarrollar más habilidades, ya sean cognitivas o habilidades sociales para poder desarrollar mejor sus capacidades. Después dice proyectos colaborativos internacionales. Eh, Equipos de estudiantes de diferentes países trabajan juntos en proyectos interdisciplinarios usando plataformas en línea. Por ejemplo, se pueden utilizar las redes sociales para hacer una campaña de concientización, por ejemplo, sobre las energías renovables. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de, vamos a decir, Facebook, Instagram, eh, TikTok, por ejemplo, se pueden utilizar para hacer campañas de concienciación sobre las energías renovables. El otro punto se habla de uso de tecnologías digitales, como el MOOCs, que serían cursos masivos abiertos en línea, para acceder a perspectivas globales en diversas disciplinas. Eh, por ejemplo, se pueden hacer cursos de economía global, por ejemplo, impartidos por expertos de diferentes países, no solamente en nuestro país. Y hoy por hoy la mayoría tenemos acceso a esos cursos. Y son pequeños trabajos que hacen que el enfoque globalizador, por ejemplo, nos haga llegar por el mundo vamos a decirle, en nuestras manos, porque a través del celular normalmente tenemos acceso a todo eso. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Se habla del impacto del enfoque globalizador. Cuando se implementa a través de programas educativos, colaboraciones internacionales, se tiene un impacto significativo en el desarrollo de competencias interculturales. Por eso hablábamos ya hace rato que el impacto es un cambio de pensamiento que tiene el estudiante. ¿Por qué? Porque experimentó o experimenta cambios, cambios en sus experiencias de vida y que hace que te cambie muchísimo la forma de ver también la vida. Por ejemplo, y cuando se habla de los impactos, hay algunos programas que, estudiamos también dentro del trabajo, ¿verdad? El primero es Erasmus más en Europa. Este programa es una de las iniciativas más destacadas en Europa para fomentar las competencias interculturales. Este programa es creado por la Unión Europea y permite la movilidad de estudiantes, profesores y profesionales entre los países miembros. Entonces, si yo, profesor, por ejemplo, yo trabajo en la educación secundaria,
y también en la educación universitaria trabajo acá en la zona de Delira. Yo, siendo profesor acá, debo de tener también el acceso y la habilidad de poder ser profesor en otros países también. No, no puedo quedarme solamente, no, con la realidad local y con eso me quedo. Entonces, esa movilidad deberíamos de tener. El estudiante la misma cosa. Mis alumnos de la educación media de acá del Paraguay deberían de poder moverse, por ejemplo, irse en España y seguir estudiando el mismo sentido. O sea que el mismo curso, ¿por qué? Porque debería de tener las mismas habilidades que tenemos acá. Eh, lo mismo para un estudiante del nivel terciario o universitario, debería de poder ir a seguir la misma carrera acá en Europa, en África, en cualquier lugar del mundo. El siguiente programa se habla del programa COIL. Las siglas son de Collaborative Online International Learning, o sea que Learning. Eso, este sería, así como dice, learning significa educación a distancia, ¿verdad? Las iniciativas COIL son impulsadas por instituciones como SUNY COIL Center de Nueva York. Combinan tecnología con la educación para conectar a los estudiantes de diferentes países a través de proyectos colaborativos en línea. Eh, diferentes países, estudiantes de diferentes países se conectan para realizar ciertos proyectos y en línea. Nosotros tenemos también, o sea que deberíamos de tener también ese acceso de diferentes países o poder hacer proyectos, por ejemplo, o tener conexiones, por ejemplo, entre médicos, hacer proyectos juntos sin encontrarse a través de estas plataformas virtuales. Eh, este método ha demostrado ser efectivo para desarrollar competencias interculturales, incluso para aquellos que no pueden participar físicamente en intercambios internacionales. O sea que con este proyecto no hace falta que yo como estudiante de didáctica universitaria me vaya, por ejemplo, a Estados Unidos para tener un intercambio, sino si yo aplico estos proyectos a través de estas plataformas, podría también tener esas mismas competencias interculturales para desarrollar. Entonces, eh, de eso se trata. El siguiente programa se habla del programa Fulbright, creado por el gobierno de Estados Unidos, ofrece oportunidades de intercambio educativo y cultural para los estudiantes, investigadores y profesionales de más de 160 países. Este programa ha sido fundamental en la promoción de las competencias interculturales desde su función en 1946. Imagínense desde qué época más o menos empezamos, o sea que ellos empezaron con el tema de la interculturalidad, el intercambio. 1946, hace muchísimo tiempo ya. Entonces, eh, de eso se trata el programa Fulbright. Siguiente, el modelo de la universidad, el modelo de la Universidad de Keio, Japón. La Universidad de Keio ha implementado un modelo educativo que combina el enfoque globalizador con el desarrollo de competencias interculturales a través de programas como el Global Passport. Los estudiantes tienen acceso a cursos impartidos en inglés, colaboraciones internacionales y actividades prácticas en comunidades multiculturales. En 2019, el grupo de estudiantes de Keio colaboró
con la Universidad de Stanford en un proyecto para diseñar soluciones tecnológicas accesibles para comunidades rurales en Asia. Entonces, eh, este es otro de los proyectos que se habla de, otro de los programas para el enfoque globalizador. Después habla de redes de escuelas del mundo unido. Reúnen a estudiantes de 150 países para vivir, aprender juntos en un entorno que promueve el, que promueve el entendimiento intercultural y relación pacífica, resolución pacífica de conflictos, perdón. En el 2019, la UWC, que sería eh, que serían las siglas que define a las redes de escuelas del mundo unido por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, eh, en 1900, perdón, en el 2019, en India organizó un proyecto de reconciliación cultural con comunidades locales, ayudando a los estudiantes internacionales a comprender los problemas regionales desde una perspectiva cultural e histórica única. Entonces, estos son los pequeños, o sea que son los programas que se utilizan para poder explicar un poquito el impacto del enfoque globalizador. O sea que son, son pequeños ejemplos que se utilizan, o sea que pequeños ejemplos que escribimos acá para poder ver el impacto del enfoque globalizador. Ese enfoque que muchas veces, así como su nombre lo dice, necesitamos personas, hoy por hoy necesitamos ya personas globales que puedan entender varias culturas, que puedan tener esa empatía cultural como para poder desarrollar su profesión, para poder desarrollarse como profesional y para poder desarrollarse en este mundo que realmente es más global cada día. Lo que sucede acá, por ejemplo, retumba en el otro lado del planeta en un ratito. Entonces, se necesita de tener de esa empatía cultural. La siguiente diapositiva, por favor. La educación y el cambio climático. Eh, Tampoco podemos, así como dijimos, hablamos de la, de la educación globalizada. No podemos estar exentos de lo que es el cambio climático. El cambio climático que nos afecta a todos. Así como dijo la compañera, se esperaba algunos fenómenos para el 2050, pero hoy por hoy ya estamos empezando a sentir los efectos. Eh, en la primera parte vamos a hablar de la recomendación de la IPCC, la Intergovernmental Panel on Climate Change. Esas son las siglas que la definen. Ha destacado que la educación globalizada e interdisciplinaria es clave para generar conciencia y habilidades necesarias para combatir el cambio climático. Esto incluye enfoques que integren ciencias naturales, sociales y humanidades. O sea que yo no puedo enfocarme solamente en estudiar las ciencias naturales para resolver esos cambios climáticos. Para resolver los cambios climáticos debo de integrar los conocimientos de la naturaleza, de la sociedad, porque somos nosotros los de la sociedad los que vamos transformando también el planeta y las humanidades. O sea que los seres humanos somos y promovemos la mayoría, si no la totalidad de los cambios que sufren nuestro planeta Tierra. Por eso hablamos del cambio climático. La Universidad de Wageningen
Shen de Países Bajos eh, es líder mundial en el proyecto interdisciplinario sobre la sostenibilidad. Eh, Hay proyectos destacados que trabajaron en esta universidad, por ejemplo, el eh, Carbon Farming, que es una iniciativa que combina la ciencia del suelo, la tecnología agrícola, políticas públicas para desarrollar un método agrícola que reduzca las emisiones de carbono. Totalmente otra cosa de lo que es nuestra agricultura paraguaya, ¿verdad? Yo que vivo acá en Itapúa, que es una zona muy agrícola, eh, la gente acá, por ejemplo, desarrolla la agricultura sin tener en cuenta el impacto climático que tiene. Ellos, los arroyos hasta las orillas son plantíos de soja. Acá, por ejemplo, no hay ese control que deberíamos de tener sobre sobre nuestro planeta, ¿verdad? O sea, que sobre el impacto que va a tener ese plantío sobre el planeta Tierra. Muy bien. Después, otro proyecto que tienen, por ejemplo, es el Food Security on Climate, así se llama. Es colaboración de los países con países en desarrollo para adaptar sistemas alimentarios a condiciones climáticas extremas. Por ejemplo, su trabajo, su trabajo en Etiopía ha ayudado a implementar cultivos resistentes a la sequía. Eh, Esos son realmente trabajos muy importantes para la gente, como hablaba la compañera también de seguridad alimentaria. Estos son los proyectos que realmente ayudan a lo que es la seguridad alimentaria. Después hablar de los programas de la UNESCO. La UNESCO lidera la iniciativa en educación para el desarrollo sostenible, EDS, eh, que promueve la educación climática en contextos globales. Así como dice cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de impulsar el desarrollo sin dañar lo que es el futuro de las generaciones venideras. Debería de ser así, dejar un planeta habitable para nuestros hijos y nietos. Y la UNESCO tiene, por ejemplo, o sea que nosotros escribimos acá eh, dos proyectos que tienen eh, para poder implementar el desarrollo sostenible. Uno es el proyecto Samoa, que capacita a las comunidades locales en resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos mediante la combinación de saberes tradicionales y las ciencias modernas. Tampoco en el enfoque, queriendo tener un enfoque globalizador, yo no puedo descartar totalmente tampoco el conocimiento de las comunidades locales. Eh, Sí o sí se necesita de la presencia o sí se necesita de fomentar la cultura local para poder tener el acceso a para poder impulsar el conocimiento nuevo que yo quiero darle a esa comunidad. Después del otro está la red de escuelas asociadas de la UNESCO. Son más de 11.000 escuelas en 180 países que implementan proyectos educativos sobre la sostenibilidad ambiental, integrando ciencias y enfoques culturales. Porque eh, sí o sí se debe combinar la ciencia con el enfoque cultural para poder tener un cambio real en el cambio climático. Porque conocer no es lo mismo que aplicar. Y el aplicar ya es parte de la cultura
de nuestro, o sea que ya es parte de la cultura de la cultura nuestra. Y después está el otro ejemplo en Asia, que sería la Universidad de Tsinghua, sería China. eh, Ha desarrollado un programa interdisciplinario de sostenibilidad climática que colabora con las instituciones internacionales. Eh, Iniciativas concretas, proyecto con el Instituto de Tecnología de Massachusetts para desarrollar tecnologías de captura de carbono aplicable en contextos industriales. Eh, el impacto, esto sería capturar el exceso de carbono que realmente muchas veces es perjudicial para la respiración, eh, y utilizar en contextos industriales para poder hacer otros usos de ello. Por ejemplo, un ambiente contaminado, se puede juntar el carbono para poder utilizarlo como combustible, por ejemplo. El impacto en la comunidad. La promoción de prácticas de energía renovable en áreas rurales de China. Combinación de ingeniería y ciencias sociales para adoptar las soluciones locales. Por ejemplo, energía renovable, cuando hablamos de energía renovable, hablamos de energía solar, por ejemplo, utilización de energía solar, energía eólica, por ejemplo. Son los usos que se le haría, o sea, que se le hace a ese tipo de energía, y a través de ella también ayudamos muchísimo a lo que es el cambio climático, a mejorar lo que es el cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después hablamos del uso de las tecnologías y plataformas que apoyan el enfoque globalizador. En esta parte, por ejemplo, ya hablamos ya hablamos de lo que es el MOOC, por ejemplo, el MOOC, que serían eh, que sería una de las plataformas que se utilizan para poder dar o para poder tener un acceso global a lo que es la información. El MOOCs, por ejemplo, que serían los cursos masivos abiertos en línea. Así como les dije, uno puede tener acceso a infinidad de cursos, por ejemplo, en línea, y muchas veces son hasta inclusive gratuitos. Si uno sabe aprovecharlas, es un acceso, o sea que es una forma de acceder bastante a informaciones nuevas, a nuevos conocimientos, y para poder aplicarlos en la vida diaria. El segundo sería las plataformas de colaboración en línea. Eh, las plataformas de colaboración en línea, por ejemplo, nosotros tenemos en educación al menos, se utiliza muchísimo lo que es lo que estamos utilizando ahora, por ejemplo, el Zoom, el Microsoft Teams, por ejemplo. Eh, Se puede utilizar, por ejemplo, eh, el Google, por ejemplo, tiene su herramienta también, que sería el Classroom, y los documentos en líneas. Entonces, todas esas plataformas te ayudan a trabajar en forma global. Yo puedo tener un compañero, por ejemplo, trabajando conmigo en Estados Unidos, y trabajando en esas plataformas podemos ayudarnos para poder colaborar, hacer trabajos colaborativos. Él hace una parte, yo hago la otra parte. Después está el otro, plataformas específicas para educación escolar. Eh, para educación escolar. Por ejemplo, la Khan Academy
ofrece contenido educativo gratuito adaptado a diversos currículos internacionales, promoviendo la igualdad de oportunidades de la educación básica y secundaria. Entonces, son pequeños programas que uno puede ir teniendo acceso a esos programas para poder eh, tener ese conocimiento global que necesitamos como educadores, porque entiendo yo de que todos los que estamos acá estamos en vista a tener acceso a lo que es a ser educadores, ¿verdad? Entonces, a ser formadores. Y al ser formadores tenemos que tener acceso a diferentes tipos de informaciones, poder procesarlas y a partir de ahí poder aplicar en nuestro trabajo diario. El otro sería la plataforma de realidad aumentada. Sería VR y AR, realidad virtual y aumentada. Las plataformas de Google Expedition y Clash VR, sería la realidad aumentada, permiten que los estudiantes exploren virtualmente lugares o ecosistemas remotos. Yo puedo estar en mi sala de clase y utilizando estas plataformas, por ejemplo, puedo traer, por ejemplo, culturas de otros mundos, o sea que de otras partes del planeta, por ejemplo, de otros países o de otro continente, puedo traer a mis alumnos y que ellos exploren a través de eso. Sería una realidad virtual que ellos vean cómo es que funciona eh, esa cultura que se está estudiando. Eso sería para la parte de historia, por ejemplo. Eh, Después está el otro que serían los simuladores y redes de colaboración científica. Eh, por ejemplo, hay uno que se llama Globe Program. Es una iniciativa internacional que involucra a estudiantes cien- y científicos en recopilación y análisis de datos ambientales. Ejemplo, estudiantes de Kenia y Estados Unidos colaboran en un estudio sobre la calidad del agua, compartiendo datos mediante herramientas en línea, discutiendo hallazgos en foros internacionales. O sea que eh, a través de esta plataforma, de estos simuladores, eh, pueden trabajar juntos estudiantes de diferentes partes del mundo para poder hacer una misma investigación. Hasta inclusive se puede hacer una comparación ya que habla de la calidad del agua en nuestro ejemplo, se puede hacer una comparación de la calidad del agua que tenemos acá en Paraguay y la calidad del agua que se tiene, por ejemplo, en España, en Alemania, por ejemplo, si es que empezamos a utilizar estos simuladores y redes de colaboración científica. Siguiente, las redes sociales y plataformas interactivas. Yo creo que para las redes sociales todos tenemos cierta facilidad para el acceso, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo a veces entender cómo manipular con un ejemplo claro, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo a veces entender cómo manipular nuestra plataforma Moodle, por ejemplo, pero utilizar redes sociales nadie te enseña y rapidísimo uno aprende. Y para los chicos y todo, para chicos, para grandes, quien más, quien menos ya maneja eso. Y como educadores nosotros debemos de saber utilizar esas redes sociales para poder impartir conocimiento, para poder desarrollar las clases de una manera novedosa, de una manera, eh, como diría, de una manera atractiva para los jóvenes. Eh, si hablamos
yo pongo como ejemplo algo que siempre suelo utilizar con mis alumnos en el colegio, por ejemplo. Eh, Como soy profesor de ciencias básicas, normalmente utilizo muchísimo con ellos el TikTok, por ejemplo, para editar videos, y ellos encantados. La misma cosa podemos utilizar, o sea que el mismo método podemos utilizar para poder dar nuestras clases de, en la educación superior, ¿verdad? Podemos utilizar esas mismas herramientas para poder hacer un poquito más atractivas nuestras clases. Así como dice la profe, para no estar dando PDFs y que ellos lean y luego te hagan un resumen y después rendir. La educación hoy por hoy ya no es más eso. Entonces, para poder utilizar esos conocimientos nuevos adquiridos, sí o sí necesitamos innovar y tratar de utilizar las nuevas herramientas que tenemos. La siguiente diapositiva, compañero. Bien. El enfoque interdisciplinario prácticamente es un complemento al enfoque globalizador. La interdisciplinariedad se enfoca a disolver las barreras entre las disciplinas y eso permite que podamos resolver los problemas de distintos enfoques, de múltiples perspectivas. Siguiente. Hola, siguiente. Foi. Este es el siguiente. Sí. Sí, porque escuché un poco entrecortado nomás, por eso no sé si escuché bien. Por lo tanto, lo que Creo que está com problema. No, se te escuché entrecortado. Por eso no sé si estoy en la diapositiva correcta. O Creo que él lo que está. tiene, no sé si él lo que tiene inconvenientes o qué pasó. Creo que talvez instabilidade em la sua internet, Sí, talvez. Sí, porque también sale entrecortado, o sea que yo le escucho muy entrecortado también. Sí, eu também. sí, Bueno, vamos a esperar un ratito para ver si él regresa. sí, 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 seguro que va a ahí. regresar. Ahí ya Ajá. está. Ahí está. Sí, Menos Edison, creo que está com problema. Vou lhe escrever, permiso. sí, está ahí el compañero. E se ele não tem alguma coisa, eu posso ajudar. Sí, claro que sí, Está para suportar. así es. Sim, estamos juntos. Não contesta. Bueno, voy a desarrollar y después él complementa. ¿Puede ser? Sí, Bueno, claro que sí. entonces, esse enfoque interdisciplinário faz com que o profissional não seja absoluto somente em seu campo e entende que todo, a mim me gusta falar do ecossistema, do biossistema, e isso também para a formação acadêmica e para as ensinanças, é necessário se conectar e ter essa integração para que se possa, pueda que era potencializar.
que é muito importante que hago acá de reflexão junto a esse tema, que em essa integração de globalização e interdisciplinário, também nós outros como facilitadores e coordenadores de la informação, também temos que preparar essas pessoas em la ausência da tecnologia, porque muitas vezes também se prende tanto a porque isso, porque só sei voy a hablar de la área de salud, que es más fácil para mí. Solo sé contar los latidos do coração se eu tenho um oxímetro de capilar para poner, ¿sí? Então, fazer também que esse aluno tenha esse pensamento dinâmico, é onde se hace toda essa conexão para que a solução sale mais rápido, sale mais ideal, ou que se é possível identificar alguma coisa que não está tão bem e se pode ali fazer um ajuste aqui, acolá, e assim, fazendo que a pessoa também se sinta confiante para exponer o que pensa, para participar e para também a perguntar quando tem dúvida, sim? Então, se todos nós outros lograrmos isso, creio que será ideal, sim, pero é todo um caminho a desfrutar. E disso quer tentar alguma coisa? Senão vamos ao próximo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Creo que tengo problemas de internet. Sí, Bueno, estaba en la parte del que la interdisciplinariedad lo que plantea es que los conocimientos no sean aislados, sino que se conecten unos con otros para que podamos tener un aprendizaje enriquecido y podamos tener innovadoras. También este enfoque tiene sus críticas, que es la que propone que un estudiante tenga una falta de conocimiento suficiente en profundidad en todas las disciplinas, pero sin embargo no tenemos que ver la disciplina que aprendemos es un complemento a la disciplina que estamos teniendo. Y la crítica que, que abogan por ello. Siguiente, perdón, siguiente diapositiva, por favor. Eh, las técnicas de la interdisciplinariedad. Está el aprendizaje integrado por proyectos. Como ejemplo, podemos decir que diseñar un espacio urbano, tenemos que considerar que un proyecto siempre va a ser sostenible, que tiene que tener un beneficio económico, tiene que tener beneficio social o comunitario, y tenemos que evaluar el impacto ambiental. Es considerar sí o sí. O sea, que considerar otras disciplinas al plantear un proyecto. Entonces, cuando se plantea un espacio urbano, este intervenido de arquitectura, ingeniería, sociología, etc. Luego están los estudios de casos complejos, donde se analizan casos reales, ¿verdad? Y se integran múltiples disciplinas
para comprender y resolver los problemas. Están los talleres interdisciplinarios, donde, que es un espacio donde los profesores y los estudiantes de distintas disciplinas trabajan en equipo para abordar retos, algunos desafíos. Por ejemplo, tenemos los talleres de innovación para desarrollar tecnologías. Y por último, tenemos los currículos flexibles que tenemos que adecuar o sea, para que los estudiantes puedan tomar otros cursos en varias otras disciplinas. Siguiente diapositiva. En cuanto a los beneficios de la interdisciplinariedad, tenemos, aparte de la innovación y la resolución de problemas, también nos gusta el crecimiento y entre ellas, Mayor y Microsoft crearon programas de contratación para perfiles interdisciplinarios, como ingenieros de software con experiencia en filosofía, para trabajar en ética, en inteligencia artificial. Otro de los innovación y la eficiencia. Por lo general, perdón, las disciplinas médicas y sociales son clave para enfrentar problemas globales como el envejecimiento. Países Bajos, el proyecto interdisciplinario Living Lab combina salud, diseño sostenible y tecnología para que viviendas inteligentes adaptadas a adultos mayores. Se dice que este enfoque redujo el 15% de los costos de la atención médica en el 2021. El diseño sostenible y rentabilidad. La interdisciplinariedad esencial en la economía circular. Un sector que, que busca reducir mediante soluciones creativas. En 2019, IKEA lanzó una línea de muebles sostenibles desarrollados por equipos interdisciplinarios. Se dice que subió el 10% en este año. Tener habilidades fijas y emprendimientos innovadores. Entre los emprendimientos innovadores tenemos el Airbnb, como todos sabemos, es una plataforma de alquiler y de alquiler de viviendas. Eh, Tenemos muchos retos globales. Entre ellas está la pandemia del COVID-19. Otro de los retos es el cambio, la ciberseguridad, la biodiversidad
la proliferación y los conflictos armados, que es una materia pendiente hoy día. No hay un solo es una materia pendiente. Conocimiento. Bueno, seguimos então. Después de todo evaluar, entonces, ahí toda la cuestión de la globalización, del avance de la tecnología y de la importancia de la interdisciplinaridad y cómo también van se desarrollar la interpretación de esos profesionales com esses adjetivos, né, tão almejados, porque muitas vezes vamos atender aí, temos que ter a flexibilidade e tal, 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 e de repente o mercado não está apto para receber esse profissional também, sim? E aí, por isso que a base toda é importante, e como em princípio de classe, a doutora professora falou, doutora Eva, que como tinha o método antigo, tinha sua vantagem, a equipe também falou sua vantagem, desvantagem, e assim a construção, e assim chegam hasta cá, em essa modernidade toda. E me gusta de pensar junto com um término da saúde que me gusta muito, que as tecnologias podem ser classificadas em todas as suas esferas em três pontos. Las tecnologías duras, que vamos a pensar todo que é equipo, que é a máquina propriamente dito, os robôs, os sites, todo isso que temos conectado, que são lá a operacionalidade aí do sistema, isso para a informação, para o desenvolvimento da comunidade. Depois classificamos a tecnologia leve dura, que é a função aí de ser pensante do ser humano, de como que vai a trabalhar e a melhorar e a utilizar e a pensar sobre isso também em todos os campos de conhecimento. E por último, temos então as tecnologias leve que fazem então estar em princípio, como falamos, da empatia cultural, do autoconhecimento, da autogestão de sistema de pessoas e principalmente da responsabilidade e da gestão de tudo que vamos a aplicar, a ensinar e a viver. E aí, então, temos a conclusão de que uma educação transformadora, com um profissional integral, com um pensamento crítico, tendo seus princípios éticos e aplicando solução inovadora, e muitas vezes a inovação não é a coisa mais moderna que tem, e sim muitas vezes o afeto, a atenção, sim? E aí então se lá desenvolver então uma solução colaborativa, que é o mais difícil mi pensamento para o ser humano, porque temos que quitar a vaidade e saber que juntos somos mais fortes. E esse enfoque globalizador nos traz isso, que temos sim o acesso, temos sim a velocidade, temos sim as tecnologias, e se acoplamos então a humildade ou a competência de saber que eu aprendi isso, você sabe isso, e aí se temos aí a consolidação da educação em todas as esferas. E é esse o nosso trabalho que teríamos para aportar aqui. Agradeço muitíssimo a atenção de todos e a participação.
y no haga preguntas. Bien, eh, antes que nada, como decía hace rato, este es un espacio donde nosotros aprendemos todos y quiero manifestarte mi admiración porque también tuve otras alumnas que hablaban también en portugués y era fantástico escucharles porque o sea, participar y tratar también para que nosotros podamos entender eh, tu exposición, ¿verdad? Yo escucho así, digo, wow, qué espectacular y es un gusto escucharte. Mencionaste, vos diste apertura a lo que es esta exposición, mencionaste todos los aspectos que tienen que ver con la globalización, como dice la palabra global, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con salud, cambios climáticos, educación, el ambiente físico, porque mencionaste también una palabra muy, no muy utilizada en nuestro contexto, que es dijiste el ecosistema, ¿verdad? Ecosistema, sí. Todos formamos parte de un ecosistema. Antes creíamos que ecosistema era solamente los animalitos de la naturaleza y no es así, ¿verdad? Entonces, conocer diferentes cuestiones culturales, como bien lo están desarrollando ustedes. Me encantó esto, pero me asusta muchísimo la brecha que tenemos nosotros entre estas cuestiones que se desarrollan a nivel mundial y en qué posición estamos nosotros a nivel local, ¿verdad? Porque bien mencionaba el compañero el tema del agua y de los campos y demás que parecieran cosas muy básicas o elementales, pero imagínense la diferencia abismal que tenemos nosotros en cuanto al manejo, funcionamiento y conocimiento de estos procedimientos y los resultados que tenemos también a nivel local. Decía también el compañero Milciades un punto importante que desarrollamos, pero desde que nos conocimos prácticamente en la especialización, lo importante que es identificar las capacidades, identificar las habilidades, las destrezas que tienen nuestros estudiantes para que finalmente se vayan conjugando todos estos elementos y tengamos alumnos competentes. ¿Por qué hablamos siempre de competencias? No solamente competencias cognitivas o competencias procedimentales, sino también competencias personales, ¿verdad? Ustedes que están en el ámbito médico, también trabajan esta cuestión de tratarle bien al paciente, cómo te sentís, no darnos besos y abrazos, tampoco para exagerar, pero ¿cómo te sentís hoy? ¿Cuál es cómo te sentís? ¿Qué cambios ves? O sea, ocuparse mínimamente, mirarle al paciente a los ojos, o sea, es también, parece una cosita sin sentido, pero que nos hace también como profesionales, ¿verdad? Decías facilitadores, decías una palabra que me gustó mucho, al finalizar dijiste consolidación. Si Consolidación. nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? Nosotros, digo, porque me incluyo también a veces, este profesional Milciades tiene estas habilidades. Esta profesional Fabiana sabe hacer súper bien esto. Este profesional Edison maneja la tecnología. Podemos unirnos y hacer un gran proyecto juntos. El resultado va a ser fabuloso, ¿verdad? Pero tenemos todavía muy arraigada esta cuestión del egoísmo y del protagonismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo nomás sé hacer, yo nomás me voy a lucir y vos, bueno, sí podés copiarme, pero deberíamos trabajar todos en forma armónica e ir instalando esta cultura en los estudiantes desde las bases. Siempre menciono este punto que si nosotros trabajamos desde el nivel inicial, nuestros alumnos de educación superior van a ser magníficos. ¿Por qué? Porque todo el proceso previo
muchas veces no se realiza y luego en educación media queremos hacer magia y queremos que todos nuestros estudiantes sean súper habilidosos, sean empáticos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque los procesos se deben hacer antes. Y el tema de la globalización, cuando el compañero mencionaba los proyectos interculturales y de los niños o jóvenes que vienen o que van, y no todos tienen también esa posibilidad, ¿verdad? Y cuán importante sería, Milciades, vos que estás dentro del ámbito, promover este tipo de actividades, ¿verdad? Para los estudiantes en el colegio, en forma interinstitucional, local, porque yo también estuve como docente en la sede de Edelira con estudiantes de la carrera de grado y hay estudiantes que son fabulosos, ¿verdad? Entonces, a ver, rescatarlos, identificarlos y también dijiste algo muy bueno, potencial. El potencial que tiene cada uno puede ser mucho más amplio si se acompaña, si se guía y sobre todo si se motiva, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que mencionaron y la información estuvo súper completa, pero es también con nosotros desde nuestros espacios, también promover estos cambios positivos sería de suma utilidad. Eh, Otra cosa para cerrar nomás, porque también una vez mencionamos, el compañero Milciades ya estaba también, seamos influencers educativos, ¿verdad? Es verdad. ¿Por qué? Porque una vez una compañera mencionó que estaba desarrollando una clase, ella es profe del área de guaraní, y dijo que utilizó el Spotify. Imagínense, wow, Imagínate. vamos a utilizar el Spotify y dijiste también, la innovación no es hacer un gran despliegue, sino utilizar eso útil que va a generar cambios positivos. Bueno, entonces, mis felicitaciones para ustedes, para Sí. los tres. Me encantó Profe, esta presentación porque es bastante creativa. pero eu tenho uma coisa para aportar junto também, a dificuldade para fazer essa transformação, porque necessitamos sim de políticas públicas para isso, porque não basta ser, nós outros sermos os melhores maestros, professores e todos, isso é a dificuldade, sim? La otra cosa es la accesibilidad, como compañera habló de intercambio, todo, y muchas veces hay muchas cosas, pero nosotros no conocemos el camino, entonces la accesibilidad, ¿sí? E a coisa que é mais importante e que Finlândia está de diferente já, como referência mundial, é o combate de fake news, porque a informação, a globalização, isso também se contaminou. E aí as pessoas me parece que perdem o racional, sim? E aí depois para reverter isso é mais custoso e mais difícil. Então, se necessitamos dessas três coisas também, como políticas públicas voltadas para a educação, para a consolidação e também para fazer esse pensamento crítico das fake news para também consolidar uma sociedade melhor. Sí, y sabemos que nuestro país funciona como puede, ¿verdad? Pero nosotros, siempre digo, ¿verdad? Desde nuestras instituciones o desde nuestro, el lugar que nos ocupa, si nosotros también, como mencionaste, ponemos esas ganas o nuestros conocimientos y vamos también potenciando ese trabajo en equipo. Bueno, una golondrina no hace primavera, dicen, pero creo que ir trabajando, instalando por lo menos pequeños cambios positivos pueden generar grandes, mucho más Resultados. cambios luego, ¿verdad? Sim. Y dijiste también, anoté por aquí una parte, decías, es un proceso, es un camino a seguir
como decía, no vamos a hacer magia, no vamos a soplar y hacer botellas, sino que ir trabajando día a día, paso a paso. Bien, Passo a passo. ahora te consulto, no sé si pudiste acceder a la plataforma. Sim, acedi, já subi as coisas hoje e tudo. Ah, bueno, donde dice presentación en plenaria. Será? Ah, então eu subi equivocado. Sí, porque en el trabajo central Uhum. levantan ustedes este trabajo que ahora lo hicieron en el formato. Estou com um pouquinho de dificuldade por minha internet e também por la cultura e tudo. Embora já Sí, esteja acá em Paraguai há 7 anos e quero me quedar acá, né? E isso é difícil também. Aí está a dificuldade do tema, porque muitas vezes já recebi médico e porque não é daqui, porque não tem o título isso, não tem aquilo, isso também se torna difícil e por isso falei temos que ter um sistema apto a receber também o profissional que se quedou, que se preparou para também a compartilhar em nosso país. Isso passa acá, passa em Brasil, em todo lugar. sí. Y por eso te decía, en nuestro país particularmente funciona como puede nomás, pero es una Sim, cuestión pero de felicidad. funciona, profe. A maior parte que eu observo, eu tive a oportunidade de viver um pouquinho na Inglaterra. E lá América Latina se funciona mais ou menos igual, com um pouquinho de câmbio diferente aqui ou ali, pero aún nós outros somos bebês comparado à Europa e a Sí. Estados Unidos aún. Já se melhorou muita coisa e vai a melhorar. Va a mejorar, claro que sí, porque Sí. justamente el cambio debe partir de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, ir construyendo nuevas realidades. Sí, Ahora, lo que te estaba comentando, bueno, el trabajo central lo levantas ahí, donde dice presentación en plenaria. está. Yo voy a descargar, o sea, voy a levantar esta clase a la plataforma y voy a compartir con ustedes un anexo donde va a contener el enlace, ¿sí? Y ese enlace, o sea, ese anexo en Word, eso van a levantar donde dice presentación en plenario. ¿Bien? Está. Uhum, está bem. Bueno, entonces nosotros seguramente nos vamos a encontrar en el mes de febrero ya con todas las energías de un nuevo año. Ah, Les deseo, como les decía ayer, este módulo es bastante corto porque la próxima semana ya vamos a estar prendiendo los arbolitos y esas cosas. Entonces ya hoy estaríamos finalizando nuestro módulo. Vamos a encontrarnos seguramente en el mes de febrero o marzo. No sé si enero tenemos actividad, pero vamos a volver a encontrarnos. Un gusto muitas compartir contigo. graças. Bienvenida a este espacio donde todos aprendemos. Bien, E graças. ¿alguna otra consulta? ¿Los otros compañeros? De mi parte, nada, profe. Un gusto aprender, sacar aprender de este grupo de personas y especialmente de usted, profe. Muchas gracias, Mitziades. Entonces, cualquier consulta, ustedes me dicen. Voy a darle luego un tiempito más, probablemente hasta el 23, si es que de por ahí quieren ajustar algo en su trabajo, porque en la presentación lo que no vi era la bibliografía. Vi conclusiones, el agradecimiento y no vi la bibliografía. No sé si está en el trabajo escrito, Em pero trabalho escrito está. sí, perfecto. Entonces, así nomás ya. ¿Está bien? Está. Perfecto. Gracias, profe. Está bien, nos encontramos entonces. Hasta luego. Feliz Hasta luego. Navidad. Igualmente. Tchau, tchau. Adiós.